Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de maestría Red Pill? Bien, bueno, el día de hoy vamos a avanzar con una nueva clase de ajedrez. ¿Sí? Mi idea fundamental, ¿sí?, en esta clase está destinada a hacerte saber, ¿sí?, que puedes mejorar tu juego de ajedrez. ¿Sí? Resulta, conozco a muchísimas personas, muchísimos jugadores de ajedrez que se encuentran, eh, al menos desde su comprensión, ¿sí?, totalmente limitados, restringidos, ¿sí?, que sienten que eh, carecen de herramientas para mejorar en cuanto a su juego, a su entendimiento. ¿Sí? En rigor, eh, antes de pasar, ¿sí?, ya no a hablar del tema del día de hoy, debo reconocer que para mí, ¿sí?, existen básicamente tres tipos de personas. ¿Sí? Primero, un grupo muy limitado, ¿sí?, de jugadores que son prodigios, ¿sí?, genios naturales. ¿Sí? Entiéndase Capablanca, Karpov, ¿sí?, Kramnik, Dick Liren, ¿sí?, incluso Magnus Carlsen. Y estas personas realmente lo que ocurre es que realmente entienden del ajedrez, ¿sí? No necesitan ni comprender ni aprender más nada, ¿sí? Se le da por natural el desarrollo, ¿sí?, en cuanto a los fundamentos de este juego. ¿Sí? Pero luego existe una segunda categoría de personas, ¿sí?, dentro de la cual creo yo que entramos el 99% de los jugadores, ¿sí?, que necesitan trabajar su propio juego, su propio entendimiento, ¿sí?, en cuanto a la estrategia, en cuanto a los fundamentos, ¿sí?, en cuanto a la táctica, en cuanto al cálculo. ¿Sí? Quizás lo optimista de esto es que hay material de estudio. ¿Sí? Quizás lo optimista es que existe lo suficiente actualmente como para aprender, ¿sí?, aquello que necesitamos para mejorar nuestro juego, nuestra comprensión, ¿sí?, independientemente de nuestro talento natural o no. ¿Sí? Y por último existe finalmente un grupo que nunca podrá quizás salir, ¿sí?, de lo más básico del juego. ¿Sí? Si bien se trata de personas que disfrutan de la partida, ¿sí?, de los fundamentos posicionales, ideas estratégicas, ¿sí?, de este juego, incluso en cuanto a sus cálculos, siempre estarán limitados, siempre les serán desconocidos para ellos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿Sí? ¿En qué grupo estás? ¿Sí? Si asumimos, por ejemplo, que no somos genios naturales, no somos prodigios de ajedrez, y tampoco somos gente que es incapaz justamente de comprender, ¿sí?, lo suficiente como para mejorar su propio juego. Quizás lo optimista, por suerte, es que podemos mejorar nuestra comprensión, ¿sí?, podemos mejorar nuestro nivel de entendimiento, nuestro nivel de juego. ¿Sí? Esto nos lleva a concluir justamente que si advertimos, ¿sí?, qué es lo que nosotros necesitamos aprender, podremos irremediablemente mejorar nuestro juego, ¿sí?, nuestro nivel de juego. Bien, dicho este breve introito, surge la pregunta: ¿qué deberíamos intentar aprender? Bien, bueno, en mi búsqueda por dicha respuesta a esta pregunta, he leído varias entrevistas, ¿sí?, realizadas a los mejores grandes maestros de ajedrez, ¿sí?, e incluso he decidido seguir poco a poco el camino indicado en este caso por Garry Kasparov, ¿sí?, en aquello que él denominó verdaderos jugadores de ajedrez. ¿Sí? Su definición justamente de verdadero jugador de ajedrez no tiene, y esto es quizás sorprendente, si no tiene que ver con su puntuación Elo. A ver, si bien su puntuación, su rating demuestra naturalmente quién es real y quién no, ¿sí?, demuestra también su capacidad de cálculo, su conocimiento de aperturas y demás, ¿sí?, no se trata de algo mucho más sutil, ¿sí?, sino que la diferencia
¿sí?, para Garry Kasparov entre un verdadero jugador de ajedrez, ¿sí?, de un mal jugador de ajedrez o de un falso jugador de ajedrez, es que el verdadero jugador de ajedrez es alguien que sabe dónde van las piezas. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Es alguien que sabe dónde deben ir sus piezas. Digamos que con esta idea en la cabeza, ¿sí?, me he dado cuenta de que la mayoría de los jugadores, ¿sí?, se deciden por adquirir herramientas, ¿sí?, que tienen que ver con mejorar su comprensión del juego posicional. ¿Sí? Esto irremediablemente les derivará como consecuencia en entender, ¿sí?, aunque sea en un nivel muy elemental, dónde es que sus piezas deben ir. Creo, por cierto, que los verdaderos jugadores de ajedrez jamás, y esto es tajante, ¿sí?, pondrán una pieza propia en una casilla que sea sospechosa. ¿Sí? Solo los jugadores inferiores son capaces de poner, ¿sí?, sus piezas en casillas sospechosas. Entonces, cuando alguien como Magnus Carlsen, cuando alguien como Dean Liren, cuando alguien como Kasparov, Kramnik, incluso calculan, en rigor no tienen en cuenta, ¿sí?, demasiadas jugadas por delante. ¿Sí? En vez de eso, penetran en aspectos del juego que son mucho más profundos y que son en rigor mucho más determinantes. Y otra cosa fundamental, ¿sí?, y tajante, ¿sí?, cuando calculan, ¿sí?, cuando se mentalizan, ¿sí?, el desarrollo de determinadas variantes y advierten que sus piezas no pueden ir, ¿sí?, a casillas erróneas, o advierten que sus piezas derivarán, ¿sí?, irremediablemente hacia casillas erróneas, bueno, entonces esas variantes son descartadas. Esto es, ¿sí?, tras un cálculo de jugadas futuras, surgen como consecuencias que sus piezas empiezan a irse a casillas que son erróneas, bueno, entonces esas variantes son descartadas, ¿sí?, y abandonadas. Creo yo que, por ejemplo, la diferencia, ¿sí?, que existe entre un buen gran maestro, ¿sí?, entre un verdadero jugador de ajedrez de un mal jugador de ajedrez, es justamente que, por ejemplo, tras un ataque y su consecuente simplificación, ¿sí?, sus piezas resultantes quedan en desventaja, quedan en desequilibrio, bueno, esa variante es descartada. ¿Sí? Entonces, para ello, para saber, aunque sea desde lo más elemental, ¿sí?, desde un nivel muy elemental, a dónde deben ir tus piezas, dónde deben ocupar y controlar las fuerzas de tus piezas, es necesario tener una comprensión profunda de la posición resultante que guíe, ¿sí?, de manera ulterior tus propios cálculos. ¿Sí? Dicho eso, pasemos ahora a ver una partida que traje a modo de ilustración. Vale aclarar que en aquel momento el jugador blanco, Rivas Pastor, tenía 2515 puntos elos, mientras que el jugador negro tenía, ¿sí?, 2650 puntos elo. Se trata de Rivas Pastor contra Acopian. Partida que se disputó en el año 1995 en León. ¿Sí? Bueno, esta partida comenzó, ¿sí?, con, bueno, las blancas movieron D4, las negras D5, C4, las blancas, las negras C6, caballo F3, las blancas, caballo F6, las negras, E3, E6, caballo B D2, las blancas, caballo B D7, las negras, alfil D3, juegan las blancas, C5, las negras, B3, las blancas, C por D4, las negras, E por D4, responden las blancas, B6, mueven las negras, alfil B2, alfil B7, enroque corto, y alfil D6, juegan las blancas. ¿Sí? Estamos en una posición, ¿sí?, teórica propia de la defensa semieslava, ¿sí?, en donde las negras se encuentran con un tiempo por detrás.
A ver, avancemos algunas jugadas. Sí. Reina E2, juegan las blancas, enroque corto. Caballo E5, hacen las blancas. Reina E7, las negras. Torre A, D1. Las negras responden con torre A, C8. Alfil B1, las blancas. Torre F, D8, las negras. Caballo D, F3, las blancas. Caballo E4, las negras. Caballo por D7, las blancas. Comen. Torre por D7 y las blancas comen en C por D5, y las negras E por D5. Caballo E5, las blancas. Torre D, C7, juegan las negras. F3, las blancas. Caballo C3, juegan las negras. Alfil por C3, torre por C3. Bien, detengámonos en este preciso momento. Vemos a las claras que las negras poseen el par de alfiles, lo cual le proporcionará una ventaja duradera en el final. Y como veremos más adelante, lo cual no será muy difícil de transformar en una victoria. Estoy seguro que Rivas Pastor era plenamente consciente de esta situación, de esta posición, pero de algún modo no pudo mostrar la misma habilidad que su oponente para maniobrar con las piezas, y de este modo se encontró en una posición sumamente desagradable para él mismo. Por el otro lado, en realidad, Akopian, es decir, el jugador negro, de ningún modo había calculado mejor que su oponente, no había previsto todas las jugadas de blanco, pero lo que sí hizo bien es que buscó la óptima coordinación de sus piezas, colocando sus piezas en posiciones obvias. Lo que realmente ha sucedido es que las blancas han debilitado su columna C, permitiendo que su caballo enemigo penetrara por E4 y luego se ubicase en C3, provocando el futuro ataque que derivó tras el cambio del alfil que se encontraba en B2, tras comer en C3 una torre negra que se venga a C3. Más bien, otra conclusión que podemos hacer, otro análisis que podemos hacer de esta posición es que las blancas debieron haberse situado en la columna C y E en vez de en la columna D y F. Esto no es tan grave. Lo que sí es grave y lo que sí resulta hasta un poco ridículo es haber traído el alfil que se encontraba en D3 a B1 sin capacidad de ataque. La otra pregunta que surge: ¿por qué las blancas decidieron cambiar en D5 abriendo la columna C? Siguiente pregunta: ¿por qué el caballo blanco de surgir en B1 tuvo que viajar gastando 4 jugadas a D2, a F3 y finalmente hasta llegar a D5, tan solo para conseguir lo que las negras hicieron en una? Porque recordemos que las negras, de su caballo originario en G8, al venirse a F6 y luego a saltar a D4, lo hizo con un fin que fue justamente el de luego saltar a C3, mientras que aquel caballo blanco de nuestras fichas blancas, de nuestro jugador blanco, se encuentra sin ningún plan, o al menos el mismo aún muy difícil de ver. ¿Hubiéramos podido sugerir un mejor plan al jugador blanco? Y pregunto nuevamente, ¿las blancas hubieran podido ver una alternativa superior a la que realizaron? Creo que no, de lo contrario, hubieran intentado algo distinto. Por el otro lado, Akopian, el jugador negro, seguramente nunca tuvo dudas. Todo lo que jugó tiene sentido. Y si realmente como jugador no puedes ver que tras torre negra en C3 el negro queda mejor, quizás,
Te está faltando conseguir una mejor comprensión sobre las eventuales y posibles alternativas a seguir. Bien, la partida continuó de la siguiente manera. Las blancas movieron su torre de F a E1. Las negras hicieron lo suyo moviendo F6. Las blancas caballo D3. Las negras reina por E2. Las blancas torre por E2. Rey F7. Las negras. Torre E1. Las blancas. H5. Las negras. G3. A5. Las negras. Torre C1. Las blancas. Alfil A6. Las negras. Torre por C3. Torre por C3. Las negras. Torre D1. Las blancas. G5. Rey F2. H4. Las negras. Rey E2. Las blancas. Rey G2, quise decir. Alfil B5. Las negras. G4. Las blancas. Alfil A6. Las negras. H3. Las blancas. A4. Las negras. B por A4. Torre A3. Las negras. Caballo C1. Las blancas. Alfil F4. Alfil C2. Las blancas. Alfil C4. Alfil B3. Juegan las blancas. Torre por B3. Alfil por B3. Caballo por B3. Torre por A2. Jaque. Rey F1. Torre B2. Las negras. Torre D3. Juegan las blancas. Torre A2. Las negras. Torre C3. Las blancas. Torre por A4. Las negras. Y las blancas se rinden. ¿Sí? Bien, podemos deducir entonces que incluso en la elite mundial las partidas se deciden por factores posicionales. Digamos más bien que la superioridad de las piezas negras tienen mucho más que ver con un entendimiento cabal de a dónde es que sus piezas deben de ir, cómo éstas deben de coordinarse mancomunadamente y mellar poco a poco en el juego de su oponente. Más bien diría que la superioridad flagrante del jugador negro responde justamente a un entendimiento general, posicional, y todo esto suscitado a un nivel muy elemental. Bien, hasta acá por hoy esta comprensión posicional de todas tus piezas, tanto en su devenir como en los cálculos a realizar y por ende a las variantes a elegir o descartar. Es algo que todo gran maestro, que todo jugador de elite, de buen nivel, debe dominar. Pero para ello es necesario, en primer término, comprender hacia dónde es que nuestras piezas deben jugar. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Si así fue, te pido que dejes un comentario, te suscribas, des like. Y por cierto, estoy dando clases de ajedrez online. Si te interesa, puedes contactarme. Mi link de contacto se encuentra en mi descripción. Así que sin más, será hasta la próxima. Saludos.